Ana Negri nació en México en 1983. Es escritora, editora y doctora en estudios hispánicos. Fue colaboradora con ensayos, crónicas y relatos en Oculta Lit, La Tempestad y Latin American Literature Today, entre otros. Es autora de Los eufemismos. Con medio cuerpo hacia afuera y los antebrazos apoyados sobre el barandal, Clara mira desde el balcón. El mismo balcón del séptimo piso de Ávila Camacho 21, en el que hace 30 años su madre la bañaba en una tina de plástico azul los días de calor. En aquel entonces no había sido construido ese horrible edificio de oficinas que pusieron justo frente a su departamento y podía verse en todas direcciones la ciudad todavía verde y gris. Ahora, en cambio, lo primero que se ve son las más de 40 ventanas entintadas que separan a más de 100 oficinistas de las corrientes de aire, del vacío y de Clara, que mira desde su balcón hacia la derecha, donde todavía alcanza a ver el horizonte ya solo gris de la Ciudad de México. Y aquí estamos con los eufemismos y está con nosotros Ana Negri, que está en Buenos Aires por la Feria del Libro, entre otras razones. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Maxi, muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por venir. Bueno, decíamos antes en el programa que es una novela de un universo bastante inexplorado, ¿no? Un universo vinculado a los hijos de los exiliados argentinos y las huellas en sus padres, ¿no? Básicamente, entre otros temas, toca esto y esos eufemismos que no nombran tantas cosas. ¿Cómo nace la idea de la novela? Bueno, la idea nace en principio de una experiencia personal, de una búsqueda mía como muy identitaria, digamos, porque parte, digamos, del personaje principal, de Clara, pues es una mujer que nace en el exilio de sus padres en México. Y ahí empieza la búsqueda, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, pues es muy cercana a mí. Entonces hay esa búsqueda y eso, nace en principio de ahí, digamos, y después en la medida en la que yo iba escribiendo, bueno, pasan muchas cosas en el medio y ahí se fue transformando un poco. Claro, es una novela además que en la cual todo el tiempo está Argentina muy presente, ¿no? Incluso en los modismos, que me imagino que eso también es muy autobiográfico. ¿Y cuándo te diste cuenta que esa experiencia personal podía ser un puntapié para después crear una ficción? Bueno, esa fue como digamos, el motor tal cual, porque en realidad todo, al principio yo trabajaba como desde textos míos que llevo escribiendo toda la vida y ahí dije, bueno, ¿qué hay allá? Hice como una revisión de archivo Sí, personal y ahí me di cuenta que había como vasos comunicantes en claro, toda mi historia y dije, bueno, esto a mí me importa. Ya claro, claro. después si eso funciona fuera para publicación se verá, pero ese fue como el motor tal cual. Claro, porque hablábamos fuera de aire y uno recuerda, por ejemplo, a Laura Alcoba, que ha estado en el programa La Casa de Mm. los Conejos, o piensa en la película Infancia Clandestina, para hablar de los que son hijos de, o desaparecidos, o exiliados, etcétera. Pero este universo de hablar de lo traumático, del exilio, de la persecución, etcétera, en alguien que vive en el exterior y tiene consecuencias, hasta ahí cuento, no era un terreno muy explorado, hasta por una cuestión generacional y de edad, Claro. ¿no? ¿Vos tuviste lecturas respecto de lo que era la literatura en relación a esto o fue como más atravesado por otras fuentes, digamos, si querés? Como de segundas generaciones, dices, como de No, los en hijos, general así. sobre el mundo de la dictadura, el exilio y Bueno, demás. claro, sí, hubo de todo. Sí, Leí, sí, cosas sobre el exilio directamente. Hay, por ejemplo, ahora en la UNAM se reeditó la obra de Tununa Mercado, por ejemplo, que claro. también estuvo. Bueno, Ricardo Piglia con Respiración Artificial, o sea, sí había una búsqueda por ese lado, pero también cosas que de pronto no tenían nada que ver. No sé, el último capítulo lo escribí mientras leía La Montaña Mágica, ¿no? Claro. O sea, que de pronto, Tomás Mann. claro, que de pronto era como, no sé, por ahí el ritmo quedó filtrado, no sé. Sí, Pero sí hubo una exploración, aunque obviamente fue mucho más amplia que el tema claro. exclusivo de los exiliados. Lo que sí es que había una intención, por ejemplo, en hacer el enfoque en esa voz, ¿no? Como de Sí, las segundas generaciones, y no en los padres, claro. que son los que viven en carne propia, digamos, la persecución, el exilio, Sí. todo eso. Hay algo interesante en esta protagonista que es que ella no logra empatizar en muchos momentos con el padecimiento de su madre. Mm. Una madre que hasta tiene ciertas visiones fantasmagóricas, si se quiere, por decirlo de alguna manera, aunque no es exacto, y que ella
se enoja con esa madre, no logra entenderla, ¿no? Esto también es un punto que me parece que es a veces simbólico de la época, la no posibilidad de entender al otro, ¿no? Claro, hay una cosa que yo creo que tiene que ver con el trauma, Sí, que es exacto. la situación en la que está la madre. Sí, Que obviamente es un momento como muy conflictivo porque Clara, la protagonista, se va dando cuenta de que esa es una situación con la que va a tener que lidiar toda la vida, claro. ¿no? Y entonces ella también sufre como ese trauma. Y entonces por eso se da esa tensión Sí. constante entre los dos personajes que están tratando de ubicarse en esa nueva circunstancia, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y la otra cosa es que pese a eso, pese a esa circunstancia como tan conflictiva, hay una voluntad, digamos, amorosa de la protagonista por acompañar a la madre pese a todo lo que Sí. le cuesta y de la madre por tratar de, en la medida de lo posible, seguirle el paso, ¿no? Sí, A la sí, hija. sí, claro. Y además, todo esto en el marco de otras situaciones que le pasan a esta protagonista, que es una mujer que intenta tener una vida, una familia, o por lo menos una pareja, Claro. y tiene los conflictos que le caben a la mayoría y a las generales de la ley, ¿no? De los seres humanos. ¿Qué, qué fue para vos lo que observaste como hija de exiliados, ¿no? Que te permitió filtrar en la novela, ¿no? A través de la ficción. Yo creo que tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, de ese pasado tan presente, ¿no? Ujú. O sea, finalmente como que no es fácil sacudirse una historia de ese tamaño Claro. y las repercusiones, ¿no? Entonces, también como en la convivencia con un montón de gente, tanto exiliados como hijos de, como gente que nació acá, pero muy chiquititos se fueron allá, por ahí luego regresaron, todos esos movimientos, finalmente como que determinaron la vida de toda esa gente, de todos nosotros, y bueno, eso estaba como parte de mi experiencia también Sí. y obviamente era algo que me parecía que tenía que tener un lugar, ¿no? Claro, Así que definitivamente. por ahí fue, incluso de hecho yo le presto muchas anécdotas a Clara, pero también tomo muchas de la gente que estaba cerca, ¿no? Claro. Yo qué sé, las cosas del colegio, por ejemplo, que aparecen por ahí, de pronto no me pasaron a mí, pero sí a la gente que conocía. Entonces hay como una especie de registro testimonial que tomo prestado, Claro, ¿no? hay algo generacional que Claro. contás, definitivamente. Claro. Aquí estamos viendo además las tapas en otros países. Aquí esta es la tapa que tenemos Impedimenta, ¿no? Firmamento. Firmamento, perdón, Firmamento. Lo ha editado y ese está disponible aquí en Argentina. Y también pensando lo que ha sido México, ¿no? Como uno de los países que más recibió en cantidad de exiliados. Total. Pienso en Francia, pienso en Suecia y pienso en México como tres países centrales. Claro. ¿Cómo cayó el libro en esa comunidad? Digo, vino a representar algo, me imagino, ¿no? Es curioso porque efectivamente México recibió un montón de gente, no solo de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de todas las Claro. dictaduras de los 70. Incluso había recibido, por ejemplo, a los exiliados de la Guerra Civil Española. Es un lugar, o era tal vez, un lugar de acogida para mucha gente que estaba en esas circunstancias. Y sin embargo, por ejemplo, con la dictadura argentina, a mí me parece que más allá de estas comunidades que se fueron armando, por ejemplo, de las comunidades de exiliados, en México como que no es un fenómeno que haya trascendido, ¿no? O sea, como que la gente que llegó, se instaló, en la medida de lo posible armó la vida, se integró o no, pero digamos que no hay un relato al respecto. Claro. Entonces fue muy curioso porque cuando salió el libro en México, primero había salido en Chile. Ajá. Y de inmediato el tema que predominó fue las dictaduras, el exilio, Claro. etcétera. Pero cuando sale en México, el foco se pone en la relación de Clara y la madre, Claro. ¿no? Porque no había esa Resonancia. esa memoria, Claro. ¿no? Bueno, pues es interesante porque, digo, esto de madres o padres que tienen alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna patología, es muy transversal, pero está obviamente atravesado por ese hecho traumático de origen, ¿no? Así que vale la pena porque además de ser una buena novela, primera novela, ¿no? Sí. Así que es un debut más que auspicioso, marca también la posibilidad de juntar y armar ese rompecabezas de la memoria a través de la ficción, que eso es tan interesante. Así que bienvenido a los eufemismos y gracias por habernos visitado. Me encanta, gracias por la invitación. Gracias a vos, Muchas Ana. gracias.